Bueno, comenzamos entonces, ¿de acuerdo? Voy a ir con, digamos, todo el texto y mi aproximación a Lacan se rige bajo este principio de Arthur Schopenhauer. Dice, en general, el auténtico filósofo buscará en todo claridad, nitidez, y estará siempre acompañado en asemejarse no a un torrente turbio o impetuoso, sino más bien a un lago suizo que debido a su calma, aun siendo muy profundo, tiene una gran claridad, que es precisamente lo que hace visible la profundidad. En cambio, el falso filósofo en modo alguno buscará ocultar con palabras sus pensamientos, sino simplemente su carencia de ellos. Intentará cargar a la conciencia del lector la inteligibilidad de su filosofía, más nacida de la confusión de su propio pensamiento. Arthur Schopenhauer. Es el epígrafe de mi libro. Entonces, lo que con toda claridad, entonces ustedes verán que hay cero freudolalia, cero lacanolalia y cero psicoanalisilalia, ¿no? En la introducción del libro, comienzo con esto que estamos hablando ahora, con esta parte de mostrar que creo yo que es importante generar una especie de discusión con todos aquellos que han sido incluso críticos con el psicoanálisis. O sea, se escribe, por ejemplo, los críticos que escriben el libro blanco del psicoanálisis como una crítica al psicoanálisis, perdón, el libro negro del psicoanálisis, y después como respuesta se crea el libro blanco, pero no hay un diálogo. No hay un diálogo. O sea, unos dicen una cosa y los otros descalifican a los que dijeron la crítica al psicoanálisis, pero no hay una especie de contraposición de argumentos. Es decir, dado que ellos piensan esto, se equivocan por esto, esto y esto, o sea, en realidad no, es un sentido de descalificar cuando los del libro blanco, paradójicamente, sí intentan presentar argumentos, que sean buenos o que sean malos, eso es otro asunto. Pero el libro negro, pero el libro blanco que intenta dar una respuesta, no es una respuesta. Y entonces, por ejemplo, empiezo con toda esta parte de qué es el inconsciente, porque es el centro de toda la propuesta psicoanalítica. O sea, el centro del psicoanálisis es precisamente qué es el inconsciente, ¿no? Y entonces muestro cómo ha habido algunas personas, por ejemplo, Karl Popper, eso está citado en la primera página, en un libro que se llama Conjeturas y Refutaciones, donde Karl Popper habla de que el psicoanálisis tiene un enorme problema, que es que no es falseable. Dice, toda ciencia, todo pensamiento crítico, todo pensamiento riguroso, necesariamente es falseable. Esto significa que tiene un ámbito de competencia, que hay cosas que puede explicar y otras que no puede explicar. Y lo que propone Karl Popper es que el psicoanálisis pretende explicarlo todo. Y la crítica que hace Popper es que un día presentado con Adler, él critica, Popper critica al marxismo, al psicoanálisis freudiano y al psicoanálisis de Adler. Platicando con Adler, Popper era un hombre de izquierda, bueno, era un joven de izquierda que se acercaba con Adler, que además iba a trabajar en la naciente Unión Soviética, porque eran de los rusos, digamos, que estaban ahí como, digamos, comprometidos con la causa y todo este tipo de cosas. Entonces, Popper se acerca con Adler y le dice, fíjese que tengo un caso que contradice su propuesta. Y la respuesta de Adler fue, por mi experiencia de 1000 casos, te voy a decir que no se contrapone con mi propuesta. Y entonces es eso que Popper critica, en donde el psicoanálisis no es falseable. Porque además, si nos vamos ya epistemológicamente,
el tema de que no es falseable tiene que ver con un factor esencial, que el que analiza es el analista, el que interpreta es el analista, el que construye es el analista. Y entonces los analistas tienen superpoderes, porque entonces con estos superpoderes todo, y tienen una especie como de modelo en el que tratan de hacer que todo coincida, que es una idea de un, digamos, de un complejo de Edipo, como dirían los científicos, patito. O sea, bastante pobre. Entonces, ¿qué hace el psicoanalista? Es que hay celos o envidia, muy probablemente se trata de una relación fraterna, porque los hermanos están compitiendo. Si hay un asunto de odio, entonces puede ser al padre, porque está identificando con el padre. Si se sueña con una asta bandera, es el falo representa al padre, al poder, a la autoridad, y más una asta bandera que representa a una nación. ¿Me explicó? Y entonces ya se construyen los analistas cosas, y de repente si tuviera alguna licencia la persona que sueña de dar cuenta de lo que sueña, a lo mejor diría, fíjese qué curioso, sí, ¿verdad? El asta bandera es asta bandera. Sí, tiene que ver con la bandera, y sí con la nacionalidad, y sí tiene usted razón, doctor. Fíjese que yo había pensado, porque ayer en la noche fui a un table dance, en donde una chica estaba subida, encuerada en un, y como no sé cómo se llama eso, pues pensé que era como una asta bandera, doctor. El camino de asociación que hubiera seguido el soñante y toda la producción que de alguna forma, gracias a la idea superpuesta de un metalenguaje, esto es algo que le molesta a Lacan, porque no se equivoca la crítica que hace Lacan en este sentido, pero sí desde una perspectiva del clínico, en donde lee las cosas a partir de ese canon interpretativo. Y entonces el problema es que ese canon interpretativo siempre va a tender a confirmar el canon interpretativo. Si tal cosa es tal cosa, si tal cosa es tal otra cosa, y entonces efectivamente, como Adler le dice a Popper, siempre se confirmará. El propio Freud, cuando habla de construcciones en análisis, si se acuerdan, es uno de los últimos textos, aparece en el último de sus volúmenes, cuando habla de construcciones en análisis, dice, águila, yo gano, sol, usted pierde. O sea, el analista siempre gana. Porque siempre, y aparte aquí está, también los invito a que asistan al congreso que está haciendo Praxis sobre el texto de Freud que cumple 100 años, que es el de la negación, que en realidad debería ser entendido como la denegación, pero bueno, la negación, en donde es una cuestión en donde los psicoanalistas, si yo estoy negando algo que me dice el analista, es porque me estoy resistiendo. O sea, yo estoy hablando de mis resistencias a esa verdad que está siendo develada por el analista, ¿no? Entonces, pues es algo que me parece Lacan, en un texto que trabaja con Jean Hippolyte sobre la cuestión de la negación, muestra que la negación no necesariamente es una afirmación y que la doble negación tampoco necesariamente es una afirmación, y bueno, se va por otros caminos. Pero bueno, entonces eso es lo que me parece importante, que tenemos que tomar distancia precisamente para poder leer a los teóricos de lo que se les dé la gana con distancia crítica, y no estar del lado doctrinario, en donde también nosotros siempre estaremos verificando de manera muy religiosa aquello que se está proponiendo, ¿no? Con cada uno de los teóricos. Entonces, esto muestra también, por ejemplo, que todo el psicoanálisis, eso lo voy a decir en varios momentos, es una cuestión esencialmente especulativa. La teoría psicoanalítica es una teoría especulativa. Es una serie de propuestas teóricas
una serie de hipótesis. Esta Rosario lo llama una disciplina conjetural, porque está llena de conjeturas. Hay que cerrar una ventana porque está ladrando un perro y me... Por los filtros creo que ustedes no lo oyen, pero yo sí. Bueno, entonces, esta parte de que el psicoanálisis está construido como una disciplina conjetural es de verdad muy importante. Porque entonces lo que vamos a ver, que es parte de lo que estoy presentando en lo que va a ser la advertencia y toda la parte de la introducción, que es el capítulo 1, bueno, es esta parte donde el psicoanálisis, si es una disciplina conjetural, con hipótesis, y ustedes me dijeran, ¿qué otra disciplina conjetural existe, por ejemplo? Yo les diría la astrofísica. Es una disciplina conjetural. Les diría, toda la teoría que se tiene sobre las partículas elementales y su comportamiento con la física cuántica y todo eso son propuestas conjeturales. Está llena de hipótesis, pero no hay nada del orden de lo que pueda ser considerado fáctico, ¿no? Son teorías que nos ayudan a explicar fenómenos, pero la masa es un concepto, o sea, la aceleración es otro. Pensar en la gravedad es otro concepto. Entonces, si yo quiero, para que me sea más fácil, pensar el infinito como algo bien grandototote, pues está bien, porque son mis recursos imaginarios pero es un concepto. Si pensamos en el Big Bang, el Big Bang, o sea, es un concepto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo el Big Bang? O sea, cada vez está más claro que se propone que el Big Bang vino de la destrucción de un universo que a su vez tuvo un Big Bang, que tuvo la destrucción de otro universo, que otro Big Bang. Entonces, eso es una serie de destrucciones de universos que van construyendo universos y es un ciclo que así será, ¿no? Todo eso son conjeturas. La física cuántica son conjeturas. Y todos nosotros nos movemos en el territorio del psicoanálisis como si fueran fenómenos empíricos. Freud apostó a eso. Freud sí apostó a que el psicoanálisis era una ciencia natural. O sea, sí apostó a eso. Y les voy a poner la cita y todo para que lo vean. Entonces, en este sentido, lo que me parece importante que entiendan ustedes es que entonces cada concepto, porque de repente oigo a gente que incluso hasta por su edad ha sido incapaz de leer la obra de Freud y la obra de Lacan. Y de repente están como con cierta maestría hablando de esto, del otro, de Freud y Lacan. Toda la teoría psicoanalítica, en tanto conjeturas, no es un collage en donde yo voy poniendo piezas del seminario 4, del 5, del 28, no hay 28, 27, o sea, voy construyendo así un collage. O sea, el hilo conductor de una propuesta, de la teoría, por ejemplo, se va construyendo. Y yo me atrevo a decirles que no existe el psicoanálisis freudiano. Y también me atrevo a decirles que tampoco existe el psicoanálisis lacaniano. Hay una serie de propuestas que hizo Freud para tratar de entender una serie de fenómenos, pero no todas sus propuestas están construidas para dar consistencia a un modelo epistémico que pudiéramos llamar teoría psicoanalítica freudiana. No hay un solo texto en Freud. Todo el mundo se basa en el complejo de Edipo, el complejo de Edipo para acá, para allá, pero no hay un texto sobre el complejo de Edipo. Habla del complejo de Edipo en diferentes partes. Lacan se habla de que si la psicosis en Lacan.
Lacan no tiene un solo trabajo sobre la psicosis. El único es el Seminario 3, en donde toca algunos aspectos referentes a Schreber, de lo que él piensa del caso Schreber, pero que de ahí yo puedo inferir o suponer o construir un modelo de intervención para el psicoanálisis con psicóticos, no. Hay un texto en escritos que se llama dice cuestiones preliminares para cualquier tratamiento de la psicosis. Cuestiones preliminares que él está pensando. Toda la propuesta freudiana es preliminar, está en status nascendi. Toda la propuesta lacaniana es preliminar y está en status nascendi. Además, sí es importante que vean que Freud sí intentaba ser profundamente escrupuloso con su manejo y uso de conceptos. No así Lacan. Lacan puede estar utilizando el concepto de lo real en 1953 de una manera. 4 años dice lo real, pero el uso que le está dando es otro. 5 años después puede estar hablando de lo real y le da otro uso. Y finalmente, digamos, ya en el seminario 22, cuando empieza a articularlo borromeicamente y todo este tipo de cosas, le da otro uso. Entonces, decir, el concepto de lo real en Lacan tiene que ser seguido a partir del contexto en donde está explicitado lo real, lo simbólico, lo imaginario. El yo en Lacan va variando. Comienza primero con el yo y el moi, hasta que el je y el moi, hasta que desaparece el je y aparece el sujeto. Y cuando aparece el sujeto, ese sujeto del que empieza a hablar Lacan es un sujeto que está articulado a la relación epistémica del sujeto-objeto, el sujeto de conocimiento y el objeto a ser conocido. Y la relación de objeto, primero en Lacan, está totalmente construida no con las relaciones objetales de Freud, sino con la relación de objeto, de la relación sujeto-objeto y cómo se construye el objeto como objeto de conocimiento y las proyecciones que puede haber del sujeto sobre el objeto de conocimiento. Ese sujeto es, en realidad, hasta el seminario de la angustia, o sea, antes, ya en 60, ya aparece el sujeto barrado. Hasta entonces ya empieza el sujeto barrado. Y ya empieza, de hecho, un par de años antes, desde el seminario 5, ya empieza a aparecer la idea del sujeto barrado. Pero ese sujeto barrado no está claramente todavía desarrollado, en tanto, por ejemplo, cuando está hablando ya de la identificación y mete a Spinoza, y donde dicen, fíjense, el deseo en 1949, cuando dice el estadio del espejo, dice, el niño en la imago del espejo ve esa imago porque se identifica con el deseo de la madre que está proyectado en esa imagen. Entonces, por eso que él ve que en un primer momento no es una imagen, es un otro. Por eso hay celos, hay rivalidad, porque lo que él alcanza a ver en ese otro es el deseo de la madre. Pero ese deseo, así como el deseo freudiano, va cambiando hasta que llega Spinoza, y entonces cuando ya está citando a Spinoza, ese deseo ya no es de que quiere algo o anhela algo, sino el deseo ya es potencia de ser, ya está constituido por la falta. Y estamos ahí en el seminario de la angustia, donde aparece por primera vez la noción de objeto pequeña a. Noción de objeto pequeña a que irá además cambiando. Antes el objeto pequeña a era el otro semejante. Todo el esquema, los esquemas de Lacan, el Z y todo eso, cuando pone un A y un A con apóstrofe, es un yo, ese A, dice, es un yo que se relaciona con otro yo con apóstrofe. Después el A, entonces es A que se relaciona con un A con apóstrofe, un otro con otro. Después ese otro con apóstrofe cambiará a ser objeto plus de goce. Esa misma grafía. ¿Me están siguiendo? Entonces, eso es muy importante. Lacan es profundamente inescrupuloso. Entonces, la gente que de repente empieza así, es que el goce en Lacan, y dice, wow,
¿Cuál de los goces de Lacan? Es que lo real en Lacan, tal cosa, porque lo inefable, dices, híjoles, en Lacan, lo real, lo inefable, pues eso empieza a producirse hasta así con claridad ya tardíamente, lo de la relación, porque antes el papá de Juanito era el real, el padre real era el papá de Juanito. ¿Quién era el padre real? El pobre hombre ese. Pero Juanito no puede ver al pobre hombre ese, y entonces tiene un padre imaginario y un padre simbólico que utiliza para superponer al pobre hombre ese. Ese es el padre real. Seminario 4. 5. Lo real apela a la fisicalidad. Después lo real apela al sentido del das Ding, la cosa. Después, cuando aparece ya el sujeto barrado, empieza a aparecer como aquello que no puede ser simbolizado. Después aparece, y por eso, por ejemplo, fíjense, Seminario 3, dice Lacan, cuando está pensando en el asunto del delirio y la alucinación de Schreber, dice, lo que no ha sido simbolizado retorna o regresa a lo real. Es decir, que hay un real previo, el papá de Juanito, toda esa preexistencia, la fisicalidad, que debe ser simbolizada. Si no es simbolizado, va a regresar a su condición original. Eso real. Es decir, es Freud. Hay una realidad fáctica que debe ser catectizada para construirse una realidad psíquica. En Freud es una catexis para construir una realidad psíquica, investir de afecto los objetos para apropiarse de ellos. En Lacan es simbolizarlos, no es afecto, sino simbolización. Entonces, todo esto, solo para que vean ustedes que sí es importante, si vamos a leer a ambos esto, y esto es parte de lo que yo pretendo hacer en este libro, es hacerlo con cuidado, ¿no? El acercamiento que hace Lacan, por ejemplo, ya estoy en la advertencia, una cosa, les propongo algo para que esto sea más dinámico. Si ustedes tienen alguna duda en lo que estoy planteando, con su cosita hagan así, o digan yo, ¿no? Y podemos plantear algún tipo de diálogo, una cosa así. Sí les pido nada más que sean breves y puntuales para que no se conviertan en diálogos que después nos vayan apartando del, digamos, del hilo conductor del curso, ¿no? Eso sí les pido que no, que sean, digamos, como concisos para eso, ¿no?